Muy buenos días, amada iglesia. Así como el pastor Manuel ya les dio la bienvenida, también esta mañana nos regocijamos en poder tenerles en medio nuestro y que estemos adorando juntos a aquel que nos salvó por su sublime gracia y que nos ha perdonado, nos ha libertado del pecado y nos ha concedido ser parte de su obra, de esa gran obra que Él está llevando a cabo a través de toda la historia humana, y que Él nos concede ser parte de ella, de un nuevo capítulo de lo que Dios está haciendo para glorificarse y formar un pueblo para Él. En esta mañana tenemos el privilegio de nosotros iniciar esta serie, la serie de Nehemías, una serie que hemos titulado Construyendo para el Reino. Y yo quisiera en este momento pedirles que me acompañen leyendo Nehemías capítulo 1, del 1 al 4. Si tienen sus Biblias, les invito a que por favor me acompañen leyendo, ya que vamos a estar leyendo a través de esta historia en los capítulos 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor. En el mes de Quisleu, en el año 20 del rey Artajerjes de Persia, estando yo en la fortaleza de Susa, vino Hanani y uno de mis hermanos con algunos hombres de Judá, y les pregunté por los judíos, los que habían escapado y habían sobrevivido a la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Vamos a orar y vamos a invocar el nombre de nuestro Dios y pedir por el ministerio necesario de su Espíritu, sin el cual no podemos entender ni abrazar la verdad de la palabra del Señor. Padre, estamos viviendo un momento muy importante de nuestra iglesia. Tú has hecho grandes cosas. Oh Dios, ¿quién como tú? Señor, damos gracias porque en tu plan enviaste tu palabra. Enviaste hombres y mujeres que vinieron de tierras extranjeras para que un día la verdad de Jesucristo llegara a los dominicanos. Gracias, Señor, por salvar un pueblo para ti, por haber apartado a gentes de toda nación, incluyéndonos a nosotros. Y gracias, Señor, porque nos salvaste para también usarnos. Gracias porque en tu plan soberano has querido que tu pueblo sea parte de tu gran historia, de tu formar un pueblo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Señor, y nosotros queremos ser usados por ti. Queremos ser usados como usaste a Esdras, como usaste a Nehemías, como usaste a todos nuestros hermanos, los santos del pasado, cuando en ese tiempo los movilizaste por amor a tu nombre, para que el evangelio se predicara en medio de la oscuridad y tú atrajeras hacia ti a aquellos que desde la eternidad has querido salvar para gloria de tu nombre. Señor, en esta mañana tú sigues obrando. Obra en medio nuestro. Derrama tu espíritu. Sigue añadiendo a tu pueblo los que han de ser salvos. Síguenos dando la visión por la cual nos llamaste a plantar Ciudad de Gracia, que partiendo de nosotros tu palabra sea divulgada y tu reino se expanda, Señor, y nosotros podamos lograr plantar iglesias multiplicadoras de otras iglesias, no solamente en Santo Domingo, sino también en todo el país y en el mundo. Oh Señor, te lo rogamos. Sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué metas o proyectos te apasionan? Existen metas y proyectos que nos apasionan y preocupan tanto que llegan a tomar el control de nuestras mentes y corazones, de tal manera que hasta perdemos el sueño
tratando de pensar y darle mente cómo podemos lograrlos. Ustedes sabían que Dios nos creó con ese enfoque, con ese sentido de propósito que nos impulsa en la vida a alcanzar metas, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, con inteligencia racional, con habilidades particulares para que vivamos para algo más grande que nosotros mismos, algo más grande que todo lo terrenal y temporal, que es vivir para su gloria y para su reino. Y como dice el Catecismo de la Confesión de Fe de Westminster, ¿cuál es el propósito principal de la existencia del hombre? El propósito principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios. Y mientras glorificamos a Dios, disfrutar de Él para siempre. Y vivir para glorificar a Dios es vivir para su reino. Vivir para que su reino se establezca en nuestras vidas, en nuestra comunidad de fe, pero también buscando que ese reino se expanda en todo el mundo. Yo recuerdo cuando mis padres me regalaron para Navidad un castillo Lego. ¡Wow! ¿A cuánto les gustan los Lego? Sean sinceros. No sé cuántos de ustedes han jugado construyendo con las piezas de Lego, pero ese castillo, todavía en mis memorias, fue uno de los mejores regalos que yo recibí cuando niño. Wow, todavía cuando los recuerdo me remonto a la alegría que me producía, a la inspiración que me provocaba el reto de yo poder construirlo y completarlo. No solo de ver esa hermosa imagen ya completada en la caja que me llamaba y que me invitaba a construir, sino por la experiencia de yo poder coger el manual y participar en el proceso de construcción, de ir poco a poco armando ese castillo hasta lograr levantarlo tal y como estaba en la portada de la caja, desde su fundamento hasta colocarle sus paredes y puertas, sus torres con sus soldados y decorarlos con sus caballos, sus cascos, sus espadas, sus escudos, sus lanzas y sus banderitas. Me encantaban las banderitas. Ahora, ese modelo que está ahí en la pantalla, el modelo anterior, creo que ya lo movieron, el primer modelo, es el modelo del 90 aniversario de Lego, que salió en el 2022. Yo no crecí con ese modelo. En realidad, la siguiente foto fue la foto del modelo de 1984, un poco más modesta y pequeña. Pero yo disfruté al máximo jugar con ese castillo, invitando a otros amiguitos a jugar conmigo, construyéndolo en innumerables ocasiones, imaginándome historias de guerra, defendiendo mi castillo y ganando batallas. Avanzar la construcción de un Lego es algo trivial y pasajero, pero es una demostración pequeña de muchas otras metas y proyectos que nosotros alcanzamos debajo del sol y que en la gracia común de Dios nos llenan de satisfacción temporal. Pero cada una de esas metas nos apuntan a algo más grande. Hermanos y amigos, Dios nos hizo para algo mucho más grande que nosotros mismos. Para algo mucho más grande que nuestra historia individual y que nuestros logros y proyectos personales. En realidad, tu historia personal es parte de una historia más grande. Y quiera Dios, a través de su gracia especial y de su plan revelado en su palabra, que tú te puedas dar cuenta de esto. Y ojalá te puedas dar cuenta más temprano que tarde, que al menos que tu historia se alinee con la historia del plan del reino de Dios. Toda tu vida y tus metas perderán significado y propósito. Serán igual de triviales y efímeras como construir un castillo de Lego a la luz del soberano y eterno plan de nuestro Dios. Dios te hizo para algo más grande. Él te hizo para algo más grande que satisfacer tus deseos individuales, que construir tu propio diminuto reino individual. Dios te hizo para Él, para su gloria y para su reino. Así que, iglesia, Ciudad de Gracia, tú estás atravesando un momento importantísimo de tu historia.
Estamos viviendo un momento maravilloso de nuestro crecimiento, pero Ciudad de Gracia, tú eres una pequeña historia dentro de la gran historia de lo que Dios ha estado haciendo y sigue haciendo en el mundo a través del Evangelio de Jesucristo. Nuestro Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él se propuso salvar y rescatar a pecadores por medio de la locura de la predicación del Evangelio, para que a través del Evangelio se establezca su reino en la vida de pecadores salvados por gracia, que luego son restaurados para que ahora vivamos para su gloria. Y Él nos encomendó a su iglesia la palabra de la reconciliación y nos envió al mundo en misión para proclamar buenas nuevas de redención, para que en todo lugar, en todo rincón de este mundo se establezca su reino y su orden a través de pequeñas comunidades de fe formadas por pecadores arrepentidos, que ahora unidos hacemos un pacto delante de nuestro Dios de someternos a nuestro Salvador y Rey, que es Cristo Jesús. Por eso en esta mañana iniciamos esta serie Construyendo para el Reino, basado en el libro de Nehemías. Y el día de hoy estaremos estudiando los capítulos 1 y 2 y considerando un mensaje que hemos titulado Preocúpate por avanzar el reino de Dios. Preocupémonos, hermanos y amigos, por avanzar el reino de Dios. Y hay una verdad que domina estos dos capítulos a la luz del testimonio de Nehemías para con nosotros. Y es lo que Dios quiere que tú abraces, a eso es que Dios quiere que tú respondas. Y es esta gloriosa verdad. A pesar de que todos nos hemos desviado sirviendo a otros ídolos y construyendo nuestros propios reinos, Dios en su gracia nos llama a preocuparnos con todo nuestro corazón para avanzar su reino eterno. Miren, todos nosotros vinimos de una vida rebelde, alejada de Dios por nuestros deseos desordenados y por nuestras concupiscencias. Y a Dios, a cada uno de nosotros, nos rescató de nuestro camino desviado y apartado de Dios. Y por el Evangelio nos ha restaurado una relación con Él, para que ahora trabajemos juntos con Él y nos preocupemos con todo nuestro corazón para avanzar su reino y no el nuestro. Y bueno, estamos en el libro de Esdras y Nehemías. Y aunque en nuestras Biblias actuales, Esdras y Nehemías son dos libros separados, en la Biblia hebrea, en los manuscritos hebreos, son un mismo libro de 2 volúmenes, porque contienen una misma historia que comienza en Esdras y termina en Nehemías. Ambos conjuntamente relatan una historia maravillosa. La historia cuando Dios proclamó en su soberanía el retorno de los judíos del cautiverio babilónico, un momento de gozo y celebración, igual como Dios rescató a Israel de Egipto y de la esclavitud de Faraón. Este momento era un momento glorioso, porque Dios también volvió a rescatar a su pueblo y traerlo de nuevo a la tierra prometida que les había dado, para que allí les sirvieran. Y este momento de retorno de los judíos fue el resultado del cumplimiento de la profecía de Jeremías, quien en Jeremías 29 profetizó estas palabras: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Y tenemos que entender que Dios había castigado a Israel. Él había disciplinado al pueblo de su pacto, porque ellos persistieron en ser desleales al Señor y desobedientes a sus mandamientos. Quebraron los términos de su relación de pacto, y fue su rebelión que trajo sobre ellos la maldición de haber violado su acuerdo con Dios, y terminaron, tal y como Dios se lo había advertido, en destierro y en exilio en Babilonia. Y como lo demuestra la historia bíblica y la secular, la profecía de Jeremías se cumplió al pie de la letra. Desde el comienzo del reinado de Nabucodonosor en el año 605 hasta su caída por mano de los medos persas en el año 539 antes de Cristo. En el siguiente año, en el año 538, fue el rey Ciro de Persia que proclamó libertad a los judíos, dándoles el permiso y la ayuda para que retornaran de nuevo a Israel, con el propósito de poblar nuevamente la tierra, reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Ahora, si ustedes estudian el libro de Esdras, Nehemías, se darán cuenta
que este libro se divide en 3 partes, correspondiendo al triple regreso de los judíos del exilio de Babilonia. El primer regreso fue bajo un hermano nuestro llamado Zorobabel. Poco después del año 538, en los capítulos del 1 al 6 de Esdras, podemos ver ese regreso. En el segundo regreso fue bajo Esdras, en el año 458 a.C., lo pueden observar en los capítulos del 7 al 10 de Esdras. Y en el tercer regreso, este ocurrió bajo Nehemías en el año 446 a.C. Y ese es el retorno, el tercer retorno que estamos leyendo en Nehemías capítulo 1. Ahora, cuando tú juntas estos 2 libros, te das cuenta que el propósito de Esdras Nehemías era afirmar la verdad que Dios está obrando soberanamente a través de sus siervos escogidos, que son agentes humanos responsables para cumplir su objetivo de establecer su reino redentor, proclamado y dado a conocer a todas las naciones desde Jerusalén a través de la adoración en el templo. De hecho, dice Esdras 1:1 que el rey Ciro emitió su decreto porque Jehová el Señor movió su espíritu. Dice Esdras 1:5 que los que regresaron a Jerusalén lo hicieron porque el Señor Dios movió su espíritu. Dice Esdras 7:9 que Esdras tuvo éxito porque la buena mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Dice Esdras 7:27 que el rey Artajerjes decretó respaldar el trabajo de la reconstrucción porque Jehová el Señor lo había puesto en su espíritu. Y Nehemías 2:8 dice que el rey Artajerjes fue quien dio permiso para enviar a Nehemías a reconstruir los muros de Jerusalén conforme a la benéfica mano de Dios sobre ellos. Dios está obrando, mis hermanos. Dios está obrando aquí con nosotros también. Hoy se está escribiendo un nuevo capítulo de la historia del pueblo de Dios a través de Ciudad de Gracia. Hermanos, el reino de Dios ha llegado a nuestras vidas por el evangelio. El reino de Dios no es otra cosa sino el plan de Dios de formar un pueblo para él de toda lengua, tribu y nación. Desde el principio era necesario que ese reino de Dios estuviera atado a una descendencia física, a la descendencia física de Abraham, la cual luego se convirtió en la nación de Israel. ¿Para qué? Para que a través de esa simiente física llegara a nosotros el anhelado Mesías prometido en Génesis 3:15. Era necesario que de una familia, de una tribu, de una nación, viniera aquel que iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Pero el plan de Dios y de su reino siempre trascendían por encima del Israel nacional. Israel fue una pieza clave dentro de los propósitos de Dios para proclamar su evangelio a través de las figuras y las sombras de la adoración en el templo, de los sacerdotes y de los sacrificios diarios, para que a través de ellos se proclamara la necesidad de un redentor y un salvador que nos entrara a la presencia de Dios. El templo físico de Jerusalén, donde Dios quiso escoger revelar su gracia y hacer su morada, anticipaba algo más grande. Anticipaba a la persona y a la obra de Jesucristo, quien es el verdadero tabernáculo, quien es el verdadero templo de Dios con los hombres. Y donde quiera que Cristo es proclamado y Cristo es abrazado por medio de la fe, Cristo salva. Y Cristo redime a pecadores. Y allí hay un templo no hecho de manos, una morada de Dios en nuestros corazones, con el sello y la morada de su Espíritu. Hoy celebramos el inicio de un nuevo episodio de la construcción del reino de Dios en Ciudad de Gracia. Ustedes tienen que saber que Dios se ha movido, así que como Él se movió para con la generación de Esdras y Nehemías, Dios se ha movido soberanamente para salvar a pecadores dominicanos en estos rincones remotos de la tierra.
Y Él nos ha levantado, como ha levantado a Esdras, como levantó a Nehemías, como levantó a todos aquellos que volvieron al Señor y regresaron junto con ellos a Jerusalén, para que un pueblo redimido y lavado por la sangre de Cristo, nosotros como piedras vivas que somos del templo espiritual de Dios, ahora nosotros proclamemos con diligencia el evangelio en nuestros tiempos. Para que el reino de Dios se establezca, para que ese reino crezca, para que ese reino se expanda desde aquí, desde los ríos y los jardines, hasta llegar a los confines de la tierra. Y por eso, oh Señor, te rogamos que a tus siervos de Ciudad de Gracia nos concedas buen éxito y nos des la misma gracia que le diste a Nehemías para construir y avanzar tu reino aquí en nuestra Jerusalén. Ahora, si tú comienzas a leer a Nehemías, te encontrarás con un siervo profundamente preocupado por el avance del reino de Dios. Su preocupación lo convirtió en un tipo de Cristo. Nehemías fue un tipo de Cristo porque él intercedió apasionadamente por el pueblo de Dios y por su reino, prefigurando a nuestro gran intercesor, el Señor Jesucristo, quien oró fervientemente por su pueblo. En esa oración sumo sacerdotal de Juan 17, cuando él se preparaba para ir a la cruz y dar su vida allí por nosotros, y oraba para que nosotros fuéramos uno, de un mismo sentir, y nos usara para que por la palabra de nosotros su reino creciera y se expandiera. Y así como Nehemías tipificó a Jesús, porque Nehemías, igual que Jesús, tuvo un celo ardiente por el pueblo de Dios, por su ciudad, por su templo, entregándose sacrificialmente por ellos. Así también Dios te llama a ti y a mí. Él nos llama a que nosotros hagamos el avance, a que nosotros nos involucremos buscando el crecimiento de su reino, y que eso se vuelva, de todas las preocupaciones que hay debajo del sol, que su reino sea nuestra mayor preocupación y nuestra meta más grande que buscamos por el resto de nuestra vida. Nehemías 1 y 2 nos muestra que existen varias maneras como tú y yo nos preocupamos por avanzar el reino eterno de Dios. Y la primera es reenfocando tu corazón hacia el avance del reino. Reenfocando tu corazón hacia el avance del reino. Ustedes vieron lo que ocurrió en el versículo 3 y 4. Y me dijeron: el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad allá en la provincia, están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. El pueblo de Israel, como nación escogida, se había apartado de Dios. De hecho, si tú lees Segunda de Reyes, capítulo 17, del 7 al 17, no está en la pantalla. Este texto explica por qué Dios había castigado a su pueblo, llevándolos al destierro, primero a Siria y luego a Babilonia. Los israelitas habían pecado contra Dios, adorando dioses falsos, ídolos fabricados por la imaginación de sus corazones. Quemaron incienso a Baal y a Acera, hicieron ídolos. De hecho, de todas las estrellas del cielo se postraban y las adoraban. Se entregaron a las perversiones, al desenfreno moral y a las costumbres paganas de las naciones. Hasta hicieron pasar por el fuego a sus hijos, sacrificando a sus bebés a los demonios. Practicaron la adivinación y la hechicería, y por encima de todo eso, aun cuando estaban mal y lejos de Dios, y Dios enviaba a sus profetas a advertirles para que se volvieran, ellos no escucharon la voz de sus profetas, y en vez de escucharlos, los mataban. Fueron tercos y desobedientes. La paciencia de Dios para ellos se agotó y su pecado finalmente los alcanzó. Pero al contemplar a Israel y cómo se apartó de Dios y de su plan de glorificarle a través de ellos, ser un reino de sacerdotes evangélicos desde Jerusalén para con las naciones, pudiera parecer, o pudiera ser que perdamos de vista que nosotros no somos para nada iguales que ellos.
Y en vez de sentirnos más santos, nosotros deberíamos avergonzarnos, igual que ellos. Porque si nosotros somos brutalmente honestos, nosotros hemos hecho lo mismo que ellos. El pecado puede cambiar de apariencia, de época y en época, pero en el fondo el pecado tiene la misma raíz. Nosotros también hemos fabricado ídolos de nuestros deseos desordenados. Nos hemos desviado practicando las perversiones de la sociedad. Hemos amado el dinero, hemos amado el trabajo, hemos amado los placeres, hemos amado el poder, el conocimiento y el entretenimiento más que a Dios. Y nos hemos dedicado a construir nuestros propios diminutos reinos pequeños y temporales, nuestras villas y castillos terrenales, abandonando la primacía de la gloria de Dios y de su reino en nuestras vidas y en los demás. Tan pronto Nehemías escuchó el reporte de la condición del pueblo y de los muros de Jerusalén, Nehemías fue confrontado. Él fue movido por Dios. Quizás Dios le reveló que Nehemías, hasta ese punto, él estaba centrado en él mismo. Quizás todavía enfocado en sus planes terrenales, quizás en su carrera, tratando de alcanzar un nivel mayor en la corte del rey porque era copero del rey. Quizás estaba solamente pensando en su comodidad personal. Dice la Biblia que Nehemías lloró e hizo duelo, ayunando y orando por algunos días. ¿Y por qué fue eso? Porque la convicción de su propio pecado y del pecado de su pueblo inundó su alma. Se suponía que allá habían ocurrido 2 regresos anteriores a Jerusalén por parte de Zorobabel y Esdras, pero parece que el avance de la obra de Dios se había detenido y el pueblo de Dios una vez más se había dormido. El pueblo de Dios una vez más se había desviado, buscando sus propios deseos y su propio reino. ¿Quién sabe si Dios a Nehemías lo había llamado previamente a regresar a Jerusalén en esos 2 viajes anteriores, y él quizás había ignorado el llamado de Dios? Dios tiene momentos y maneras específicas como Él nos confronta, como Él nos llama, cómo nos convence. Cuando nosotros estamos lejos de Él, cuando estamos fuera de su voluntad, cuando estamos desviados de sus planes y propósitos, o cuando su reino no es lo primero en nuestras vidas, o cuando Cristo no es nuestro todo y en todo. Nehemías era un verdadero creyente en Dios, en el Dios de Israel, y a pesar de que había nacido en cautiverio, es evidente por las convicciones y el conocimiento que él tenía de su palabra en la oración del capítulo 1, parece que a él desde pequeño le habían enseñado las sagradas escrituras que lo habían hecho sabio para la salvación por la gracia de Dios en aquel Mesías prometido que era ilustrado continuamente en aquellos sacrificios de aquel templo que fue destruido y que sus padres le recordaban en las historias desde niño. Pero parece que el reino de Dios no era una prioridad para Nehemías. Y quizás eso te puede estar pasando a ti también. Eso me pasó a mí. Yo tuve el privilegio también de crecer como un niño que fue criado en el Evangelio, pero no fue sino hasta los 12 años. Y yo lo recuerdo, cómo la palabra de Dios me confrontó de mis pecados. Entendí cómo mis pecados me guiaban justamente al infierno eterno. Y a esa edad Dios abrió mis ojos y le alabo y le doy la gloria, porque abrió mis ojos y me mostró las glorias de Jesucristo y su obra en la cruz, y con fe pude abrazar a Cristo como mi Señor y Salvador. Y desde ese día yo doy fe y testimonio que Él me salvó, me perdonó de todos mis pecados y con su sangre preciosa me limpió de toda maldad. Y aunque crecí espiritualmente y percibía el poder del Evangelio tratando con las áreas de pecado de mi vida, la verdad es que yo recuerdo un momento en mi vida en que todas mis metas y todos mis proyectos futuros, aunque yo era un adolescente y era un joven, en todas mis metas y proyectos personales eran totalmente terrenales. Dios y su reino no estaban en mis planes. Todo lo que yo estaba buscando a esa edad, todo lo que yo anhelaba y buscaba, estaba aquí en la tierra.
pudiera ser que eso te esté pasando a ti también. Mis metas y proyectos no estaban alineados con Dios. Hasta que un día, y lo recuerdo muy bien, Dios usó a unos jóvenes norteamericanos que ya de antemano habían dedicado sus vidas por completo al reino de Dios. Y uno de ellos se paró y se puso de pie en una reunión de jóvenes un viernes en la noche y leyó Romanos 12, 1 y 2 y nos retó. Nos retó sin ellos saber lo que Dios iba a hacer en mi corazón. Dios nos retó a que rindiéramos nuestras vidas en sacrificios vivos, santos, agradables a Dios. Y yo recuerdo cómo Dios esa noche, a los 16 años de edad, Dios humilló mi alma, me mostró mi egoísmo, me mostró mi idolatría por las cosas de este mundo, y a la luz del sacrificio de Jesucristo y de sus misericordias para conmigo, yo recuerdo que yo le dije al Señor brevemente en oración, una oración simple, una oración débil, pero una oración sincera. Yo le dije: Señor, yo no sé lo que tú quieras hacer conmigo, pero yo me rindo a ti. Úsame como tú quieras. Te entrego mi vida, mi futuro, mis planes, todo te lo doy, todo. Solo guíame. Y cuando Dios visitó a Nehemías con la realidad de cómo estaba la causa del reino de Dios abandonada, Nehemías humilló su alma. Él humilló su alma en confesión de sus propios pecados. Él dijo en el versículo 5: te ruego, Señor, Dios del cielo, grande y temible Dios, que guarda el pacto y la misericordia para con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos, que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los israelitas tus siervos, confesando los pecados que los israelitas hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y en el versículo 7, Nehemías evidenció un genuino arrepentimiento ante Dios, mostrando el dolor por su pecado y una determinación santa de apartarse de ellos. Él dijo: hemos procedido perversamente contra ti, no hemos guardado los mandamientos, ni los estatutos, ni las ordenanzas que mandaste a tu siervo. En el versículo 8, Nehemías apela, me encanta esto, él apela a la promesa de gracia del pacto de Dios. Él apela al evangelio. Él le dice: acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre los pueblos, pero si se vuelven a mí y guardan mis mandamientos y los cumplen, aunque sean desterrados, aunque sus desterrados estén en los confines de la tierra, de allí los recogeré y los traeré al lugar que he escogido para hacer morar mi nombre allí. Ellos son tus siervos y tu pueblo, los que redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Y en base, hermanos y amigos, en base a la gracia de Dios, Nehemías recibió el perdón y la restauración de Dios, que ahora lo colocaba en el camino de obediencia y conformidad a los planes santos, espirituales y eternos de Dios. Y quizás tú estás aquí en esta mañana visitando Ciudad de Gracia y estás alejado de Dios. Estás alejado de su voluntad. Estás viviendo tu vida sin tomar en cuenta a Dios, lejos de sus planes, lejos de sus propósitos para tu vida. Y al tú escuchar la obra de Dios en Nehemías, quizás el Espíritu Santo te está llamando ahora a que te humilles ante Dios, a que confieses tus pecados que han causado división entre tú y Dios, y a que te arrepientas genuinamente de tus desobediencias y te vuelvas a Dios. Amigo mío, amiga mía, quien quiera que seas, vuélvete a Dios. Vuélvete a Él. La Biblia dice en Isaías 55:7: deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Esta mañana Dios te invita a recibir su perdón gratuito,
a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en favor de pecadores, para que seas restaurado y comiences a alinear tu vida y tus planes en los propósitos del reino de Dios. Quizás eres miembro de ICG, o estás en proceso de serlo, o simplemente estás visitando regularmente la iglesia y te preguntas: ¿puede usar Dios a alguien como yo? ¿Puedo usar a alguien con tantos defectos como yo? ¿Con tantas debilidades? Tú dirás: tú no me conoces, pastor. Hay pecados con los que sigo luchando. Hay pecados no confesados en mi vida. Todavía lucho con áreas que no son santificadas. Pero yo te digo a ti esta palabra: bienvenido al club. Bienvenido al club. Yo soy el primero, y yo creo que hablo por todos los pastores. Nosotros somos los primeros que estamos lejísimos de ser como Cristo. Estamos llenos de debilidades. Luchamos día y noche con pecados de nuestra niñez, de nuestra juventud, de nuestro viejo hombre, que nos asaltan y nos asedian por doquier. Pero oye esto: Dios no usa personas perfectas. Dios usa personas que reconocen sus debilidades, que se humillan y abrazan la gracia justificadora de Jesucristo, y luego aprenden a vivir una vida de continuo arrepentimiento, y poco a poco van dejando que el Espíritu Santo vaya santificando sus corazones con el poder de la resurrección de Jesucristo y con el lavamiento de la palabra de Dios. Así que a ti no te digo yo, sino el Señor: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. He aquí que si Cristo ha tocado tus labios con su gracia redentora, he aquí que tu culpa es quitada y limpio eres de tu pecado, y puedes oír la voz, como Isaías oyó la voz que decía: ¿quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y así como respondió Isaías, deberías responder tú: heme aquí, envíame a mí, Señor. Tú tienes que entender algo: no es por tu desempeño moral ni por tu perfecta santidad que te califica para servir a Cristo avanzando su reino. Oye bien esto: lo que te califica es la gracia de Dios. Es la gracia de nuestro Dios en Jesucristo que te califica para servir. Si Cristo te perdona y si tu culpa es removida, tú eres enviado por el Espíritu Santo. Tú eres enviado en el poder del Espíritu, igual que Isaías, a servir en su reino. Por lo tanto, ven, reenfoca tu vida, consagra tu corazón para trabajar en avanzar el reino de Dios. Quizás piensas que no tienes mucho que ofrecerle a Dios. Nehemías era un copero. Quizás era uno de los muchos coperos que tenía el rey. Quizás Nehemías pensaba que él no tenía mucho que ofrecer. Pero una de las grandiosas y más poderosas verdades que tiene el Evangelio es que nuestro Dios escoge lo débil del mundo. Él escoge lo débil para avergonzar a lo fuerte. Él escoge lo vil y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es. Así que, mi hermano y hermana, si Dios usó a Nehemías, y si Dios a lo largo de la historia de la redención ha usado a hombres y mujeres débiles y viles como nosotros, Él te puede usar a ti también, para su gloria y para su reino. Hay una segunda manera como tú y yo nos preocupamos por avanzar el reino eterno de Dios, y es dependiendo de Dios en oración para el avance de su reino. Depende de Dios en oración para el avance de su reino. Mira conmigo el versículo 11 del capítulo 1. Miren cuando él oró diciendo: te ruego, Señor, que tu oído esté atento a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos que se deleitan en reverenciar tu nombre. Haz prosperar hoy a tu siervo y concédele favor delante de este hombre. Y cuando se presentó ante el rey, miren cómo dice el versículo 2. Así que el rey me preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Eso no es más que tristeza de corazón. Entonces tuve mucho temor. Versículo 3. Y le dije al rey: vive para siempre, rey,
¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, el lugar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? Entonces el rey me dijo: ¿qué es lo que pides? Así que oré al Dios del cielo, y al final, en el versículo 8, dice: y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí. Miren, así como Dios no usa a cristianos superhéroes, eso no existe, sino a hombres y mujeres pecadoras que confiesan sus pecados, reconocen sus debilidades y confían plenamente en la gracia de Dios en Jesucristo. Así también Dios usa personas que reconocen continuamente que no tienen capacidad, que no tienen capacidad en sí mismos ni por ellos mismos, y que dependen luego continuamente en el poder de Dios a través de la oración. Esas son las personas que Dios usa. Nehemías es un gran ejemplo de gran dependencia en Dios a través de la oración. Él dedicó extensos tiempos de ayuno para dedicarlos entero a orar, para clamar a Dios por él y por su pueblo. Y en cada momento, hasta en medio de su trabajo, cuando él estaba delante del rey, él hizo oraciones flechas, oraciones cortas, mientras él estaba pasando por dificultades. Oraciones cortas pero sinceras de dependencia en Dios. Y miren, cuando nosotros oramos y reconocemos y confesamos nuestra necesidad de Dios, ¿sabe lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros estamos reconociendo que Dios está en control. A veces nosotros pensamos que cuando estamos pidiéndole a Él, y es cierto, Dios escucha nuestras peticiones, en realidad lo que está haciendo la oración es conectándonos con el plan de Él. Cuando oramos, estamos reconociendo que Él es soberano, que Él es Jehová Sabaoth, que Él es el Todopoderoso que pelea por nosotros, que Él tiene el poder para abrir y cerrar puertas, incluso para abrirnos camino cuando no hay camino, para cruzar por el mar rojo en tierra seca. Él tiene el poder para sacar agua de la roca en medio del desierto, para enviar pan que descienda milagrosamente del cielo, para inclinar el corazón del rey Ciro y luego el corazón del rey Artajerjes, para enviar de nuevo a su pueblo de regreso a Jerusalén y proveer incluso todo lo necesario para la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén. Ciudad de Gracia, Dios es soberano. Y lo que Él hizo por Nehemías en ese capítulo de la historia del pueblo de Dios, Dios lo está haciendo otra vez. Dios lo ha hecho con nosotros, incluso desde antes de plantar Ciudad de Gracia. Los pastores y el equipo ministerial aprendimos la necesidad de cultivar la oración, de presentar continuamente nuestras necesidades, nuestras metas y planes al Señor, y de hecho hasta pedirle a otros que oren continuamente para que seamos una familia de fe, una familia dependientes en Dios para todo y en todo, diciendo: vamos a orar. Vamos a acudir a Dios en nuestra necesidad. Vamos a acudir a Dios en nuestra aflicción, y vez tras vez, tras vez, tras vez, aunque en momentos Dios nos hizo esperar, a su tiempo Dios movió corazones. Dios preparó terreno. Dios orquestó eventos. Abrió ventanas de los cielos. Y ahora mismo ustedes están sentados en una de nuestras más repetidas peticiones que le hacíamos al Señor noche y día. Noche y día. Señor, danos un local. Y Él todavía sigue derramando bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunde. Al final de Nehemías, miren lo que pasaba con Nehemías. Nehemías no estaba seguro sobre lo que él tenía que hacer y cómo hacerlo. Él tenía un plan ahí pequeño en su mente diminuta, pero una cosa él hizo. Él comenzó a orar. Él le pidió a Dios por dirección y le pidió por éxito. Dice la Biblia en Nehemías 2:2 que Nehemías entró a la presencia del rey y estaba preocupado por la causa del reino de Dios, pero él estaba lleno de mucho temor. Y así nos pasa a todos nosotros. Tenemos inseguridades. Tenemos temores, incertidumbres de nuestro futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo lograremos?
¿Cómo conseguiremos esto, aquello? Estamos inseguros por nuestras necesidades y nuestros planes y luchamos con ansiedad, batallamos con incredulidad y en medio de nuestras necesidades, pruebas y aflicciones nos abrumamos. Pero Dios, por medio de Jesucristo, que nos ha abierto un camino directico a la presencia de Dios por medio de su sangre, Él nos invita a cultivar la oración como el medio eficaz para depender de Él y para que hagamos su voluntad en nuestras vidas y avancemos la obra de su reino. Dice la Biblia en Filipenses 4, 6 y 7: por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo tanto, ciudad de gracia, no te afanes. Ora por todo. Descansa siempre en tu Dios soberano. Dependiendo continuamente en Dios a través de la oración, podemos decir con fe y esperanza: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ciudad de gracia, Dios proveyó al principio una casa estratégica en los ríos para reunirnos al principio. Estábamos gozosos y celebramos las bondades de Dios. Proveyó de Pyrex un año completo, un lugar que humanamente era imposible para nosotros. Y ahora Dios nos ha provisto la petición, el clamor de nuestro corazón de estar en Plaza Rivas, en el mismo centro de los ríos. Oh, ciudad de gracia, no hay nada imposible para Dios. No olvides que Dios no desampara a los que confían en Él. Él escucha la oración de los justos. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Estos pobres, ciegos, mendigos, dependientes de la gracia de Dios, clamaron y Jehová los escuchó y a su tiempo nos concedió la dirección que necesitábamos y la provisión para todas nuestras necesidades. Así que, ciudad de gracia, la mano bondadosa de Dios está sobre nosotros, así como lo estuvo con Nehemías. Por lo tanto, ciudad de gracia, sea agradecida. No olvides ninguno de sus beneficios. Alaba a Dios y glorifícale, cree, afirma y cultiva la fe en Jehová Jireh. No tenga temor tu corazón. Esta es la obra de Dios, el Dios que con su palabra de la nada creó los cielos y la tierra, que por su palabra le da aliento a cada ser viviente. Podemos estar seguros de que si Él es quien sostiene su obra con la palabra de su poder, nosotros avanzaremos la obra de su reino. Confiemos y clamemos. Él es poderoso para seguir salvando, para seguir proveyendo en todo tiempo, en todo lugar, para toda ocasión, cuando Él quiera, a quien Él quiera y como Él quiera. Pero existe una última manera como tú y yo nos preocupamos por avanzar el reino, y es involucrándonos e invitando a otros a trabajar en el avance del reino. ¿Ustedes no lo vieron eso al final en la historia de Nehemías? Eso fue exactamente lo que él hizo. Él se fue. Versículo 11 del capítulo 2: llegué a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos hombres conmigo, pero no informé a nadie lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciera por Jerusalén. Versículo 13: salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar, inspeccionando las murallas de Jerusalén que estaban derribadas y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Versículo 17: entonces les dije: ustedes ven la mala situación en que estamos, que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego. Vengan, reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que no seamos más motivo de burla. Les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el rey me había dicho. Entonces dijeron: levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos en la buena obra. Y ya tú entiendes, ya tú deberías entender algo: que Dios usa a hombres y a mujeres débiles, que son aceptados y perdonados gratuitamente por la gracia de Dios en Cristo. Si ya comprendiste que nuestro poder y nuestra capacidad no está en nosotros, sino que dependemos continuamente en Dios a través de la oración, entonces yo te pregunto a ti: ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene para servir a Dios? ¿Qué te detiene para involucrarte
activamente y apasionadamente en avanzar el reino, Dios te está abriendo una puerta amplia en su gracia para que tú te involucres junto con su pueblo para trabajar en la expansión de su reino. Otros ya se habían involucrado. Zorobabel había ido, Esdras había ido a reconstruir el templo y la ciudad, y quizás en ese viaje, quizás a Nehemías le pasó. Él escuchaba de aquellos que se habían ido a trabajar en el reino de Dios. Quizás él oía, y mientras escuchaba las historias de cómo Dios estaba usando a Zorobabel y estaba usando a Esdras, su corazón se llenaba de convicción de su indiferencia pasada, cómo él estaba quizás hasta acomodado en su oficio como copero del rey, desenfocado. Quizás Dios le estaba dando a él una convicción tan grande que tan pronto llegó Ananí y los otros varones de Judá reportando lo que estaba aconteciendo allá en Jerusalén. Tan pronto él oyó esas palabras, Dios lo quebrantó, Dios lo confrontó para que él no fuera más indiferente, sino que de ahora en adelante él se movilizara y se involucrara. Quizás Dios a ti te está hablando para que no te quedes en la distancia viendo a otros que están siendo usados poderosamente por Dios. Dios no te salvó y te insertó en su equipo para que te sientes en las gradas como un simple espectador. Él te salvó para usarte. Él te salvó para que seas un siervo, instrumento escogido en sus manos, para que contribuyas de maneras significativas en el avance de su reino. Por tanto, ven, forma parte de los siervos que, aún no siendo muchos ni poderosos, rinden sus talentos, sus dones y habilidades para contribuir en la obra de Dios. Nehemías no fue indiferente, de hecho se involucró de varias maneras. Una, él se informó de las necesidades específicas del reino de Dios. Él hizo preguntas sobre la condición y el progreso de la obra de Dios en Jerusalén. ICG se acaba de mudar a este local, y ustedes también pueden hacer preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas sobre la condición y el progreso de esta mudanza. ¿Qué hace falta? ¿Qué no se ha terminado? ¿Cuánto se debe? Somos una iglesia joven, con mucha necesidad de obreros y con muchos ministerios iniciando y en proceso de desarrollo. Cristo dijo: la mies es mucha y los obreros pocos. Tú puedes ser uno de esos obreros que el Señor de la mies está llamando y quiere enviar a Ciudad de Gracia para trabajar. Y queremos aprovechar y dar las gracias a todos los hermanos y hermanas que durante esta mudanza respondieron a la invitación de trabajar en la obra del avance de su reino en este nuevo local. Y tan pronto mandamos ese videíto por las redes sociales, en nuestros grupos de WhatsApp, respondiendo a la necesidad que había de venir a trabajar. Gloria a Dios por todos ustedes, amados hermanos y hermanas, que respondieron como Nehemías respondió, y vinieron y trabajaron como pastores. Alabamos a Dios por cada uno de ustedes, porque vinieron aquí y trabajaron desmontando plafones, limpiando el local, trayendo la mudanza de Pyrex, limpiando el local, adecuando cada salón, ayudando a la instalación de todos los equipos, limpiando el local. Tuvimos que limpiarlo vez tras vez, semana tras semana, y la obra apenas está comenzando. Falta mucho por hacer. Pero también Nehemías no se involucró solamente preguntando. Él fue a ver, él fue a evaluar, dio vueltas por la ciudad, observando qué faltaba de hacer en los muros de Jerusalén. Y tú también puedes evaluar. Tú puedes sentarte, reunirte con tu familia, conversar sobre lo observado y ver y calcular de qué maneras tú puedes ayudar. Pero no es suficiente preguntar, evaluar qué falta y pensar solamente ahí sentado. ¿Cómo evaluar? Lo tercero que hizo Nehemías fue que se sacrificó. Él sacrificó su tiempo, sus habilidades, sus recursos, y él fue a Jerusalén. Miren, Cristo amó la iglesia. Cristo te amó a ti y él me amó a mí, y él dejó su gloria. Él abandonó su comodidad. Él se levantó
de su trono en gloria. Y Él descendió para venir a servirnos, para venir a sacrificar su vida en la cruz por nosotros. Y si Cristo, siendo nuestro Maestro y nuestro Señor, se humilló y se entregó, bajando hasta lo más bajo, muriendo la muerte de un criminal por ti y por mí, para luego lavarnos con su sangre preciosa, ¿cuánto más no deberíamos nosotros responder a su amor, sacrificando nuestro tiempo, poniendo nuestras habilidades y ofrendando nuestros recursos por amor al avance de su reino aquí en Ciudad de Gracia? Hermano y hermana, expresa tu amor. Si tú estás agradecido por lo que Cristo ha hecho por ti, expresa tu amor amando su obra, dando por gracia lo que por gracia has recibido. Algunos de ustedes lo han hecho. Wow, yo estoy sorprendido. Sus vidas, su trabajo, su esfuerzo y su testimonio han llenado mi corazón y el de los pastores, y alabamos a Dios, porque así como Dios puso cosas específicas en el corazón de Nehemías, Dios ha puesto cosas específicas en sus corazones. Hay personas que se han acercado y han dicho: yo quiero colaborar, yo quiero contribuir de esta y otra manera. Y yo tengo que decir esto, porque yo sé que toda la gloria es al Señor, pero Dios levantó un Nehemías en medio nuestro. Esto era un proyecto muy grande para nosotros. Quizás si Dios no hubiera dado este local al principio, no hubiéramos estado preparados. Dios estaba preparando a un Nehemías. Y aunque yo sé que Él seguramente me va a matar, yo doy gracias al Señor por nuestro hermano José Aníbal. Toda la gloria al Señor. Pero así como Nehemías, junto con otros siervos, lograron levantar la muralla de Jerusalén en un tiempo récord de 52 días, nuestro hermano José Aníbal, con todo su corazón amoroso, sacrificial y desprendido, junto con muchos hermanos que colaboramos junto con él, nos mudamos aquí en un tiempo récord. La gloria sea al Señor. Hermanos, Dios no usa a personas perfectas, pero sí Él nos usa según nuestras capacidades, y Él espera que todos nos involucremos de una forma activa y diligente en el avance de su reino, porque un día Él volverá y a cada siervo le pedirá cuentas de su servicio a Él. Y aunque su pronta venida y lo efímero de esta vida debería estimularnos a preocuparnos más por construir el reino eterno de Jesucristo que los castillos del ego de esta tierra, no deberíamos servir a Cristo y a su reino por temor de no ser encontrados como espectadores pasivos. Deberíamos servir por amor, deberíamos servir por gratitud a aquel que se entregó por nosotros. En respuesta a lo inmenso de su sacrificio, nosotros respondemos en adoración y consagramos y rendimos nuestras vidas, porque el amor de Cristo nos constreñe pensar que Él lo dio todo, que Él entregó su vida hasta la muerte y muerte de cruz. Eso me hace a mí arrodillarme y postrarme y decir: Señor, gracias. Úsame a mí como tú quieras, de la manera que tú quieras. Iglesia Ciudad de Gracia, Dios nos ha dado una visión, no de ser una iglesia más, una iglesia que expande el reino de Dios, una iglesia que prepara equipos y los envía a plantar iglesias, plantadoras de iglesias. Iglesia Ciudad de Gracia, levantémonos y edifiquemos juntos. Esforcemos nuestras manos para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Así como al final de Nehemías 2, la obra del reino de Dios solo estaba comenzando. Mi hermano y mi hermana, preocúpate por avanzar el reino de Dios. Padre, gracias. Gracias por utilizar la vida de nuestro hermano Nehemías, a quien deseamos conocer en el reino de los cielos, y darle las gracias por cómo su vida, llena del Espíritu Santo y convencido de tu obra en su corazón, hoy nos es un ejemplo para que sigamos sus pisadas, porque Él siguió a Cristo hasta perder su vida sirviéndote a ti en tu reino. Oh Señor, ayúdanos a amar tu reino por encima de todo
y a preocuparnos por avanzarlo. Oh Señor, sigue usando esta serie de Nehemías para que tu pueblo se mueva por amor a tu nombre, para la expansión de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén.